No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hola, buenas tardes, me llamo Patty. Aunque a lo largo de mi vida he tenido algunas experiencias difíciles de explicar, cosas que podrías etiquetar como paranormales o fuera de lo normal, nunca había sentido la necesidad real de contarlas, hasta ahora. Tal vez sea porque me he dado cuenta de que no soy la única. He visto que hay otras personas que han vivido cosas parecidas, relacionadas con universos paralelos o realidades que parecen no encajar del todo, y eso me dio valor para contar una experiencia que jamás he compartido con nadie, ni siquiera con mi familia. Esto ocurrió en el año 2018, cuando yo trabajaba como agente del Ministerio Público Federal en el estado de Colima. Mi trabajo era exigente y con horarios completamente impredecibles. Había noches que apenas dormía porque me tocaba recibir denuncias, cateos, armas decomisadas, puestas a disposición por parte de la policía municipal, estatal o incluso federal. Aquella madrugada no fue diferente. Me llamaron a mi celular a eso de las 2:40 de la madrugada para que fuera a recibir un arma que acababan de encontrar en un operativo. Ya estaba acostumbrada, así que no me quejé. Me alisté medio dormida, agarré las llaves y salí hacia la oficina con la mente todavía medio nublada por el sueño. Atendí el procedimiento, firmé documentos, tomé declaraciones y una hora después ya estaba de regreso en mi coche, lista para volver a casa, todavía con la adrenalina del trabajo pero agotada. En el camino hacia mi casa había un cruce ferroviario. No era la primera vez que pasaba por ahí. Lo había cruzado cientos de veces y siempre con cuidado. En esa zona, por norma, el maquinista del tren tiene que tocar el silbato con anticipación para alertar a los autos, porque no hay plumas o barreras que se bajen, así que dependemos de ese sonido para saber si se acerca un tren. Yo nunca lo cruzaba sin asegurarme primero. Esa noche, sin embargo, todo parecía completamente en calma. No había tráfico, no había luces a lo lejos, ni ese sonido agudo del tren aproximándose. Nada, un silencio denso, como si el mundo estuviera dormido. Así que avancé con confianza. Crucé las vías como lo había hecho siempre, pero justo cuando estaba encima de ellas, ocurrió algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Fue como si el aire mismo cambiara. Sentí que mi coche se envolvía en una especie de luz blanca, densa, pero no brillante ni agresiva. Era como niebla luminosa, y de un segundo a otro, sin escuchar ningún sonido, sin ver movimiento, me di cuenta de que ya no estaba sobre las vías, sino al otro lado del cruce. Y justo en ese momento pasó el tren. El tren, enorme y veloz, rugió a un lado de mí con un estruendo que retumbó en el estómago. Me quedé petrificada. No entendía qué había pasado. Un segundo antes estaba cruzando y, en teoría, si me guío por la lógica, ese tren debió haberme arrollado de lleno. Pero no lo hizo. No lo vi venir. No lo escuché. No había forma de que simplemente no lo notara. Me quedé ahí, al borde del volante, con las manos temblando y el corazón golpeándome las costillas. No me moví. Pasaron varios minutos antes de que pudiera pensar con claridad. Revisé si había chocado algo, si había alguna marca en el coche, si tal vez había alucinado, no sé, pero no había nada extraño, excepto lo que acababa de pasar. Cuando me sentí un poco más estable, arranqué el coche y me fui a casa, pero no pude dormir. Me quedé en la sala con la tele encendida sin volumen, solo con ese silencio que duele cuando uno no puede entender qué le acaba de pasar. Desde ese día, nada volvió a sentirse exactamente igual. Pequeñas cosas empezaron a hacerme ruido. Por ejemplo, algunas actitudes de mi familia. Mis hermanas, con quienes siempre había sido muy unida, ahora parecían más distantes, como si hubiera una barrera invisible entre nosotras. Mi esposo, que solía bromear con anécdotas del pasado, ya no recordaba ciertos momentos clave que habíamos compartido. Recuerdos míos que él juraba no haber vivido, aunque yo los recordaba con lujo de detalle. Incluso llegué a dudar de mí misma. Al principio pensé que era el estrés o el cansancio acumulado, pero con el paso de las semanas, la sensación se hizo más profunda. Empecé a sentir que esta vida, este entorno, era una especie de versión diferente de lo que había vivido antes. Como si todo estuviera casi igual, pero con pequeños errores, pequeños detalles que no encajaban. Sigo teniendo la sensación constante de que no debería estar aquí, como si la Patty que debía cruzar esas vías esa madrugada no fuera la que lo logró. Y lo más inquietante de todo es que, en el fondo, siento que no debí sobrevivir, que tal vez, de alguna forma, la versión de mí que murió fue sustituida o reemplazada por otra,
o simplemente fui trasladada a una línea donde no ocurrió el accidente. Desde entonces, cruzar esas vías me pone los pelos de punta. Siempre me detengo, apago el estéreo, bajo la velocidad, escucho el silencio. A veces cierro los ojos por un segundo y espero. Cruzo con una mezcla de miedo y respeto, porque sé que algo, en algún momento, me salvó o me cambió de lugar. No sé si fue un ángel, un error en la Matrix, una intervención divina o un cruce entre realidades, pero lo viví y no he vuelto a ser la misma. Tengo otras historias parecidas, cosas raras, difíciles de compartir sin parecer loca. Tal vez algún día me anime a contarlas. Mientras tanto, gracias por darme este espacio. Si decides compartir esta historia, te agradecería que me avisaras para estar pendiente. Tal vez, quién sabe, haya alguien más que cruzó las vías y nunca volvió al mismo lugar. Hace casi 20 años, cuando estaba en la preparatoria, me pasó algo que todavía hoy no logro entender. Era un día normal después de la clase de educación física. Habíamos estado jugando básquet y, como siempre, al terminar, salimos del gimnasio en grupo rumbo a nuestras siguientes clases. Yo iba caminando con algunos compañeros, sudado, con la mochila al hombro, medio cansado y hablando de cualquier tontería. Todo era normal, hasta que de pronto me dio una sensación muy rara. No fue mareo exactamente, más bien como si mi cuerpo se desconectara por un segundo de lo que estaba haciendo. Me detuve sin pensarlo, cerré los ojos unos instantes, respiré hondo, y cuando los abrí, algo había cambiado. Seguimos caminando, pero algo empezó a no cuadrarme. Escuché cómo mis amigos se llamaban entre ellos, con nombres incorrectos. Al principio pensé que estaban jugando. Uno de mis compañeros saludó a una chava del grupo con un nombre que no era el suyo, o bueno, no el que yo recordaba. Le pregunté, medio en broma, ¿por qué le dijiste así? Y me contestó riéndose, pues porque así se llama, o ¿qué te pasa? Me reí con él, pero por dentro me congelé. Yo conocía a esa chava desde el primer semestre. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos. Sabía cómo se llamaba. Estaba seguro. Ese no era su nombre. Pero ahí estaba, respondiendo como si nada. Me empecé a poner nervioso. No era solo ella. Pasaron unos minutos y me di cuenta de que todos los nombres estaban mal. O al menos no eran los que yo recordaba. Amigos cercanos, con los que había salido, platicado, hecho tareas, tenían nombres diferentes. Empecé a sentirme ridículo corrigiéndolos. Me miraban raro, como si yo fuera el que estaba mal. Era como si de un momento a otro todo el salón hubiera sido reemplazado por las mismas personas, pero con nombres distintos. Me volví más callado. Dejé de saludar primero. Dejé de iniciar conversaciones para no equivocarme. Me empecé a sentar solo en el almuerzo, desde donde podía ver y escuchar cómo se llamaban entre ellos. Me convertí en una especie de espía dentro de mi propia escuela, tratando de reaprender lo que hasta ese momento había sido mi realidad. Durante semanas estuve en ese plan, observando, escuchando, haciendo listas mentales. ¿Cómo le explicas algo así a alguien sin que piense que estás perdiendo la cabeza? Yo sabía quiénes eran, sabía sus caras, sus gustos, sus formas de hablar, pero sus nombres eran otros, y todos actuaban como si siempre hubieran sido así. Era una locura. Después de un tiempo logré adaptarme, me forcé a aceptar que, por la razón que fuera, las cosas habían cambiado y yo era el único que lo recordaba diferente. Volví a integrarme al grupo, aunque nunca volví a sentirme del todo cómodo. Era como vivir en una réplica casi perfecta de mi vida, donde una pequeña pero fundamental parte no encajaba. Y lo más raro es que, después de eso, empecé a notar otras pequeñas diferencias. Cosas mínimas como cambios en la decoración de la escuela, frases que alguien decía y que yo recordaba diferente, recuerdos que no coincidían del todo con los de los demás. No era nada tan drástico como los nombres, pero estaba ahí, como una grieta en la realidad que nunca terminó de cerrar. Hasta hoy sigo sin saber qué me pasó ese día. No sé si fue un error de mi mente, un cambio de línea temporal o una especie de salto a otra versión de mi vida. Pero desde entonces siempre me queda la duda cuando conozco a alguien nuevo. ¿Realmente ese es su nombre? ¿O simplemente es el nombre que le toca en esta versión? Cuando era niña, como de unos 8 años, yo competía en natación.
Era parte de un equipo infantil y entrenábamos todas las tardes después de la escuela. La verdad, me encantaba. Aunque a veces me cansaba o me quejaba, en el fondo me fascinaba sentir que pertenecía a algo, que tenía amigas que compartían esa misma pasión. Además, me iba bien. Había ganado medallas en competencias locales y me emocionaba muchísimo cada vez que teníamos un evento importante fuera de la ciudad. En una de esas ocasiones se venía una competencia regional que era bastante esperada. Todas en el equipo estábamos contando los días. La mamá de una de mis compañeras, la señora Marta, que siempre se ofrecía a llevarnos a todas juntas, se organizó para llevar a varias de nosotras en su camioneta. El plan era que se fueran temprano en la mañana, juntas, emocionadas, cantando música pop de los 2000, como siempre hacían. Y por supuesto, yo quería ir con ellas. No solo era más divertido, sino que sentía que me perdería de algo si no compartía ese viaje con mis amigas. Pero cuando le pedí permiso a mi mamá, me dijo que no. Así, directo, sin titubear. Yo no lo podía creer. Le insistí una y otra vez, le supliqué, le lloré, le prometí que me portaría bien, que no molestaría, que todas iban, pero nada. Mi mamá, que otras veces no tenía ningún problema con que me fuera con la señora Marta y mis amigas, esa vez se negó rotundamente. Me dijo que no me iba a subir a ese coche, que no iba a pasar. Yo estaba furiosa, frustrada, sentía que me estaba castigando sin motivo. Hasta llegué a pensar que era porque no quería llevarme ella misma o algo así. Le pregunté 1000 veces por qué, y lo único que me dijo fue que había tenido un sueño. Nunca me explicó los detalles, solo me dijo que había soñado algo relacionado con el viaje y que no se sentía tranquila, que no me iba a arriesgar. Y punto. Como niña de 8 años, eso me sonó ridículo. ¿Un sueño? ¿En serio? ¿Me vas a dejar fuera por un sueño? Pensaba, pero no hubo manera. Así que terminé yendo con mi mamá, en su coche, en silencio, casi todo el camino. Yo cruzada de brazos, viendo por la ventana con cara de enojo, me sentía fuera del grupo, como si me hubieran excluido de una aventura. Pero cuando llegamos al lugar de la competencia, todo cambió. Apenas estábamos instalándonos cuando una de las entrenadoras se acercó apresurada a hablar con los papás. Algo había pasado. El coche donde iban mis compañeras había tenido un accidente en la carretera. No mortal, gracias a Dios, pero lo suficientemente serio como para que todas las niñas terminaran en el hospital. Varios con collarines, algunas con fracturas en brazos y piernas, una en particular con una herida profunda en la frente. Estaban fuera de peligro, pero lastimadas, asustadas. Recuerdo el escalofrío que me recorrió el cuerpo. Me quedé paralizada por un momento, sintiendo una mezcla extraña de miedo, culpa, alivio y algo más que no sabía cómo nombrar. Miré a mi mamá y ella solo me sostuvo la mirada sin decir nada. Fue como si en ese momento yo entendiera todo. Ya no me pareció ridículo lo del sueño. Varias de mis amigas se perdieron meses de entrenamiento y no volvieron a competir ese año. Algunas incluso necesitaron fisioterapia para poder volver a nadar como antes. Y aunque todas sobrevivieron, el susto marcó a muchas familias del equipo, incluida la mía. Desde entonces aprendí a no tomar a la ligera eso que llaman corazonadas. Mi mamá nunca fue una persona supersticiosa ni exagerada, era práctica, lógica, muy directa, pero cuando algo le decía que no, no había discusión. Y esa vez le hice caso a regañadientes, pero gracias a eso estoy aquí contándolo. Hoy, ya de adulta, aún me acuerdo de esa mañana y de cómo algo tan pequeño como un no sin explicación puede cambiarlo todo. Me da miedo pensar que si ella no hubiera tenido ese sueño o si yo la hubiera convencido de ignorarlo, quizá la historia habría sido muy distinta. Tal vez no estaría aquí para contarla. Esto pasó hace unas 2 semanas y todavía no dejo de pensar en ello. Me llamo Iván, tengo 34 años y trabajo como supervisor en una tienda de suministros industriales en las afueras de la ciudad. Mi rutina de lunes a viernes es casi idéntica todos los días. Me levanto temprano, paso por mi café, escucho el mismo podcast de camino al trabajo y llego a la tienda unos 10 o 15 minutos antes de que abramos. Ese día no fue diferente, o al menos no al principio. Eran cerca de las 6:45 de la mañana y me acercaba por la entrada trasera del estacionamiento, la que usamos los empleados. Desde el auto vi a 2 compañeros de trabajo, Paola y Marcos, caminando juntos hacia la entrada del edificio. Detrás de ellos, como unos 3 pasos más atrás, iba César,
otro compañero que siempre llega más o menos a la misma hora que nosotros. Es común que coincidamos, incluso solemos estacionarnos los tres uno al lado del otro, casi por costumbre. Pero algo me pareció raro, sus autos no estaban. Siempre los veo ya estacionados cuando llego, pero ese día sus lugares estaban vacíos. Aún así, los vi caminando frente a mí, cruzando el estacionamiento, tal como cualquier otro día. Los reconocí sin duda. La forma de caminar de Marcos, la coleta alta de Paola, el suéter gris que César siempre usa cuando hace frío en la mañana. Todo encajaba. Me estacioné en mi lugar habitual y mientras apagaba el motor, escuché el ruido de un auto justo al lado. Volteé y era Marcos, y detrás de él, Paola. Unos segundos después, César también se estacionó detrás de nosotros. Me quedé completamente confundido. Los vi llegar. Los vi caminando hacia la entrada no más de 10 segundos antes. ¿Cómo era posible que apenas estuvieran llegando? Incluso miré hacia el lugar por donde los vi cruzar, pero no había nadie. Intenté no sonar como un loco, pero apenas salimos del coche les pregunté si por casualidad se habían estacionado antes, salido del auto y luego regresado por algo. Me miraron raro y dijeron que no, que acababan de llegar. Les conté que los había visto caminando y se rieron, pensando que era una broma o que andaba muy dormido. Pero yo sé lo que vi. Cuando llegamos a la puerta, todavía estaba cerrada. Solo había 2 personas más esperando a que abriéramos. Ninguna se parecía remotamente a Paola, Marcos o César. Para quitarme la duda, le pregunté a César, el que iba detrás de ellos, si vio a alguien más delante de él al cruzar el estacionamiento. Me miró desconcertado y me dijo, no, solo venía yo, no vi a nadie. En ese momento se me erizó la piel. Si él no vio a nadie caminando delante de él, ¿a quién vi yo? ¿Quiénes eran esas personas que parecían idénticas a mis compañeros, con la misma ropa, la misma forma de caminar, pero que nunca llegaron realmente? ¿Fueron sombras, dobles, recuerdos que se colaron en la realidad? No fue una confusión, estoy completamente seguro. No eran siluetas borrosas ni un mal ángulo. Los vi con claridad, vi sus rostros, su forma de andar, incluso cómo Marcos se reía de algo que le dijo Paola, como tantas veces antes. Esa sensación rara me acompañó todo el día y, para ser honesto, todavía me persigue. Desde entonces, cada vez que llego al trabajo, me fijo 2 veces antes de bajarme. Miro alrededor, reviso los autos estacionados, trato de notar si algo se siente fuera de lugar. Y lo peor es que no tengo explicación. Nadie más los vio, nadie más pareció notar nada. Y sin embargo, yo los vi con mis propios ojos. Tengo esa imagen clavada en la mente. 3 personas caminando hacia la entrada de la tienda, que nunca llegaron realmente. Me llamo Ana y esta historia comienza durante uno de los periodos más inciertos y emocionalmente difíciles de mi vida. Cuando me enteré de que estaba embarazada por 3ª vez, no supe si reír, llorar o salir corriendo. Las 2 pérdidas anteriores todavía me dolían, como heridas que no terminaban de cerrar. No eran solo pérdidas físicas, cada una de ellas me había arrancado pedacitos de esperanza. Así que, esta vez, la noticia me cayó como un balde de emociones mezcladas. Mi familia estaba emocionada, claro. Mi esposo no dejaba de sonreír desde el primer día, y mis papás, aunque con algo de cautela, ya hacían planes para el cuarto del bebé. Pero yo no podía. Algo dentro de mí se había endurecido con el tiempo. No me dejaba ilusionarme por completo. No compré nada. No quería que esta historia también terminara en silencio. Mi manera de prepararme era fingir que nada estaba pasando. Solo iba a lo médico estrictamente necesario y evitaba mirar ropa de bebé, nombres, colores o esas cosas con las que antes me había dejado llevar. Y en ese contexto de ansiedad constante ocurrió algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Estaba por cumplir el 5º mes de embarazo, pero aún no sabía si era niño o niña. Dormía muy mal por esos días. Me costaba conciliar el sueño, me despertaba a mitad de la noche y tenía pesadillas muy vívidas. Pero una noche fue diferente. En lugar de una pesadilla, soñé algo luminoso. En el sueño, estaba parada frente a una pared de mi casa que tenía cuadros familiares colgados. De pronto, vi una fotografía enmarcada que jamás había visto antes. En la imagen estaba yo, varios años mayor, al lado de un joven que rondaría los 18 o 19 años. Era un chico alto, con el cabello castaño claro,
los ojos como los míos, piel morena clara y una sonrisa que me hizo llorar de inmediato. Era mi hijo, no había duda. Era como si lo reconociera desde lo más profundo de mi ser. Él me miraba con tranquilidad, como si siempre hubiera estado ahí. Desperté con lágrimas en los ojos, pero con una paz tan grande que no sabía cómo explicarla. Por primera vez en meses no sentí miedo, sentí que había una certeza en medio de tanto caos. Mi hijo existía, ya lo había visto y estaba bien. La siguiente semana fui a la ecografía. Mi esposo me apretaba la mano y me preguntó si tenía alguna corazonada. Le conté, entre nerviosa y emocionada, que soñé con un niño, y sí, era un niño. A partir de ese día, mi embarazo cambió. No es que todo fuera perfecto, pero dejé de vivir con miedo. Comencé a conectarme más con él, a hablarle, a imaginar cómo sería su voz, su forma de caminar, sus gustos. Preparé su cuarto, me permití comprarle su primer mameluco y empecé a escribirle una carta cada semana, por si algún día quería saber cómo fue esperado. Mi hijo nació sano, a término, y con una expresión tan familiar que me dejó en shock. Tenía la misma sonrisa que en el sueño. Era él. Sin más, era exactamente el mismo chico que vi en esa foto onírica. Mientras creció, esa sensación nunca desapareció. Cada vez que lo veía reír o que me abrazaba, algo dentro de mí decía, ya te conocía. Y ahora, que ya tiene 18 años, y sí, así de rápido se pasa la vida, es aún más parecido al chico del sueño. A veces, cuando lo veo platicar con sus amigos, cuando se echa a reír viendo una película, o cuando me mira serio con esos ojos que parecen leer el alma, me acuerdo de esa imagen que vi en mi mente muchos años antes de conocerlo. Mi esposo cree que fue solo una ilusión de mi subconsciente, algo que mi mente creó para tranquilizarme. Puede ser, pero hay detalles que nunca le conté a nadie, como el color exacto de su piel, ese lunar que tiene cerca de la oreja y esa forma suya de entrecerrar los ojos cuando algo lo emociona. Esas cosas las vi con claridad antes de que él naciera. Desde entonces creo, con todo mi corazón, que hay conexiones que van más allá del tiempo, que a veces el amor, sobre todo el amor de madre, es tan fuerte que puede romper las reglas de la lógica, del calendario, de la biología. Tal vez fue una visión, tal vez una bendición, tal vez una forma del universo de darme fuerzas justo cuando las estaba perdiendo. No tengo respuestas, solo esa certeza que me acompaña desde hace años. Yo soñé con mi hijo antes de conocerlo y gracias a ese sueño nunca más volví a dudar de que él estaba destinado a llegar. Cuando yo tenía unos 10 años, estaba cursando quinto de primaria y acabábamos de pasar por un momento muy difícil en la familia, la muerte de mi abuelo paterno. Él era una figura muy importante en nuestra vida, no solo por ser el mayor, sino porque en nuestra familia, muy tradicional y profundamente apegada a nuestras raíces chinas, el abuelo siempre fue el centro. Lo respetábamos casi como a una figura sagrada. Su fallecimiento nos tomó por sorpresa. Aunque ya estaba grande y su salud no era perfecta, nunca pensamos que se iría tan pronto. Los días que siguieron fueron extraños, llenos de silencios, de velas encendidas, de conversaciones apagadas entre adultos, de tés que sabían distinto y rituales que, aunque ya conocía desde pequeño, sentí por primera vez como algo más serio, más real. Mi padre y sus hermanos estaban claramente tensos, aunque trataban de mantenerse firmes. Había algo que les preocupaba más allá del duelo, pero yo en ese entonces no entendía qué. 4 días después del funeral tuve un sueño muy claro. No fue como esos sueños vagos y medio locos que a veces se mezclan con lo que viviste durante el día. Este fue distinto. En el sueño estaba de pie frente a la habitación de mi abuelo. Todo estaba como siempre. Su lámpara de papel con el dibujo del dragón rojo, el viejo reloj que colgaba en la pared y su buró de madera al lado de la cama. Entonces lo vi a él, sentado, mirándome con calma. No se veía enfermo ni triste, se veía sereno. Me habló sin mover la boca, como si su voz estuviera directamente en mi cabeza. Me dijo con claridad que había algo importante detrás de una tabla falsa en la parte trasera de su buró. Me pidió que lo encontrara y que se lo mostrara a papá. Me dijo que no debía olvidar. Me desperté de golpe, pero no con miedo. Al contrario, sentía una especie de urgencia, como si tuviera que hacer algo y no podía esperar. Así que, siendo el niño que era, ni lo pensé mucho.
Esperé a que hubiera un momento tranquilo en casa, me escabullí al cuarto de mi abuelo, que en ese momento nadie había querido tocar, y me acerqué al buró. Lo moví con cuidado, como me dijo en el sueño, y allí, en la parte trasera, noté que una de las tablitas de madera estaba suelta. La quité con las manos y adentro encontré una pequeña caja envuelta en una tela muy vieja. Al abrirla, me quedé viendo en silencio. Había un montón de fotografías en blanco y negro, muchas de ellas de mi abuelo y mi abuela cuando eran jóvenes, sonriendo frente a paisajes que nunca había visto. También había papeles doblados con sellos, documentos de propiedad, cartas escritas a mano e incluso un viejo reloj de bolsillo. Lo más raro fue que yo no sabía que nada de eso existía, pero al llevárselo a mi papá, su reacción me confirmó que no era cualquier cosa. Se quedó blanco. Me preguntó que de dónde lo había sacado y cuando le conté del sueño se le llenaron los ojos de lágrimas. Resulta que toda la familia llevaba días buscando esa caja. Mi abuelo nunca dijo dónde la había escondido, y había cosas allí que eran muy importantes para los trámites de herencia, para entender algunas decisiones que había tomado antes de morir, y sobre todo, recuerdos valiosísimos de su juventud que nadie había vuelto a ver. Yo no entendí en ese momento el impacto completo de lo que había pasado. Para mí fue algo mágico, pero los adultos se quedaron con una mezcla de asombro y algo que parecía respeto silencioso. Mi abuela solo dijo: "Tu abuelo sabía con quién comunicarse". Desde ese día, esa historia quedó como una anécdota familiar medio sagrada. Nunca se reía nadie al contarla. Al contrario, cuando la mencionaban en reuniones, lo hacían con cuidado, como si fuera algo que no se debía banalizar. Con los años entendí mejor el peso que tuvo ese sueño, y aunque jamás volví a soñar con mi abuelo, siento que en cierto modo cumplí con algo que él no pudo hacer en vida. A veces pienso si de verdad fue un mensaje suyo, o si mi mente de niño lo construyó todo como una forma de aferrarme a su recuerdo. Pero luego recuerdo los detalles, la tabla falsa, la ubicación exacta, la caja que nadie encontraba, y vuelvo a pensar que quizás el amor sí tiene formas de cruzar entre mundos. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.